Muy bien, gracias secretario. Gracias secretario. Me informa que no hay cuenta. Le doy la bienvenida al ministro de Justicia. El día de hoy estamos convocados a tratar el proyecto de reincidencia. Antes de entrar en aquello, solo comentarles que el Ministerio del Interior, a través de su ministra del Interior, ha puesto discusión inmediata al proyecto de ley del Ministerio de Seguridad Pública. Por lo tanto, hoy día en la sala le voy a pedir a la sala que podamos abrir un pequeño plazo de indicaciones para que efectivamente puedan ingresar la bajada territorial, pero mañana vamos a votarla, o sea, independiente si es que nos gusta o no nos gusta, independiente de cuál sea el resultado de esa indicación, que espero que genere consenso, eso es lo que todos queremos. Acuérdense que además este es un proyecto de ley que tiene un segundo trámite en la Cámara de Diputados, pero creo que realmente ya, dado que está la discusión inmediata, no nos queda otra opción que votarla mañana. Adicionalmente, perdón, secretario. Sí, perdón, yo me veo en la necesidad de hacer una precisión. Todas las que quiera. Gracias. En cuanto a las indicaciones necesarias para completar el tratamiento del proyecto sobre Ministerio de Seguridad y asegurar el despacho de un texto razonable, más allá de las distintas posturas, por supuesto, la Secretaría estima imprescindible que a las indicaciones sobre la estructura nacional de esa Secretaría de Estado se acompañen también las normas adecuatorias correspondientes. Esto es, las modificaciones a las normas que hoy día se refieren a las funciones, atribuciones del Ministerio del Interior que van a pasar a esta nueva figura. Si eso no se incluye ahora, vamos a despachar un trabajo incompleto a lo menos. Entonces, presidente, yo hago presente esta situación para los efectos de las conversaciones a que haya lugar con el Ejecutivo. Se le agradece, secretario, y efectivamente es parte de las inquietudes que le hemos planteado al Ejecutivo. Lo que sí entiendo, y es algo que me comunicó la ministra Toá, es que en la Cámara de Diputados tenían pensado fortalecer un poco más el Ministerio de Interior. Que entiendo, secretario, que no ingresarían estas indicaciones ahora. Solo para que los colegas, fue lo que me transmitió ella y me parece razonable, porque obviamente el Ministerio de Interior queda muy débil y todo el rol de coordinación de jefe de gabinete, más político, entiendo que esa parte la tendrían contemplada para ingresarla en la Cámara de Diputados. Bien, el día de hoy, como les dije, estamos convocados en principio veníamos a votar, ya recibimos indicaciones, pero el Ejecutivo ha hecho una serie de indicaciones bastante extensas y yo he tenido una conversación ahora previa con el ministro de Justicia. Las indicaciones que ha hecho el Ejecutivo, colegas, son bastante comprensivas sobre el Código Penal, el primer capítulo. Este articulado, de hecho, ya está hoy día tramitándose en la Cámara de Diputados. Ahí el ministro tiene una labor en sí mismo en la Cámara de Diputados. Entonces, lo que acordamos es que hoy día el ministro nos va a exponer este conjunto de indicaciones. No votaríamos hoy día porque vamos a abrir una conversación con él. Yo les quiero manifestar lo que yo estoy disponible a que evaluemos, en forma muy transparente. A que si es que el proyecto de ley que estamos impulsando, que busca sancionar la reincidencia para que no tengamos esta impunidad repetitiva que tenemos, donde hay casos donde hay 60 detenciones, 30 detenciones y no pasa nada por la salida alternativa, si es que existiera alguna fórmula que nos permita, respetando la intención de esta moción parlamentaria, que sea compatible con la redacción de los articulados que tiene el gobierno en el nuevo Código Penal en el capítulo 1, yo no tendría problema en buscar esa coincidencia. Así que, colegas, los invito a que escuchemos al ministro, que nos explique sus indicaciones y que nos explique un poco la naturaleza de algo tan relevante, tan esperado y tan prometido por muchos gobiernos, que es justamente el que tengamos cumplimiento de penas efectivas, razonables y un ordenamiento que permita a los jueces también hacer bien su trabajo. Hoy día los jueces, la verdad, que tienen que tener casi un algoritmo de lectura de leyes para poder decidir bien cómo aplicar las penas. Así que, ministro, lo escuchamos. Vengo a la comisión. Muchas gracias, senador. Señor presidente, por su intermedio, muchas gracias. A continuación, en nombre del Ejecutivo, voy a dar explicación a las razones que están o que subyacen
a las indicaciones del Ejecutivo. Agradezco la disposición del señor presidente de tratar de buscar una fórmula, y a mí lo que me interesa es transmitir desde el punto de vista además de política pública los elementos que están vinculados a este proyecto y respecto de los cuales tenemos coincidencia. Es evidente que existe un acuerdo relativamente compartido de que es necesario abordar el tema de la reincidencia para efecto de cumplimiento de pena efectiva. Yo partiría de que ese es un punto sobre el cual existe acuerdo y sobre el cual el Ejecutivo desea avanzar. Sin embargo, el proyecto contiene diversas modificaciones en su versión original que alteran la forma de determinación de la pena de una manera que, al parecer, en principio fuera muy específica, pero que tiene efectos relevantes. Voy a ejemplificar la eliminación de pena de prisión, que van entre 1 y 60 días para dejarlo como pena 1 año, junto con otras reglas de determinación de la pena que están asociadas a un grupo de delitos y, en todo caso, otros que tienen que ver con determinación de penas que están asociadas a la parte especial. Dicho esto, vuestra señoría, lo que el proyecto que se discute y que ha sido presentado tiene, a partir de esas modificaciones específicas, que tiene un impacto general sobre el mecanismo de determinación de la pena. En opinión del Ejecutivo, buena parte de ese debate es, que pareciera ser muy concreto, tiene un impacto global en el funcionamiento de determinación de la aplicación de las penas. No me voy a referir a los impactos que tiene en el sistema penitenciario porque yo ya se lo he explicado y es un asunto que todos conocemos bastante bien, y la solución ahí es otra que probablemente quizás yo podría venir a la comisión para que la conversáramos en una sesión distinta para que ustedes tuvieran conocimiento de lo que se está ejecutando ahí. Lo que hay es que en el contexto de la tramitación del nuevo Código Penal, que está hace un rato en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Constitución, y que a su vez este Senado aprobó la integración de Comisiones Unidas, y por lo tanto que también está la Comisión de Constitución del Senado, al cual con posterioridad va a pasar este proyecto de ley, en nuestra opinión es necesario adecuar este proyecto a la discusión general sobre el marco rígido y eliminación de falta que tiene el nuevo Código Penal. Entonces, yo creo que ser bien transparente en eso. Y desde ese punto de vista, la opinión del Ejecutivo es que esa discusión es la que debiera acelerarse. Es decir, lo que estamos enfrentando ya no es solo la modificación o la existencia de un nuevo Código Penal, sino que lo que pareciera ser realista es que mientras mantenemos una discusión general, al menos las reglas que están vinculadas al libro primero del Código Penal sobre determinación de la pena debieran tener cierta priorización. Dicho esto, vuestra señoría, eso explica que esta indicación contenga unas modificaciones al Código Penal para mantener esa consistencia, dado que es la voluntad del Ejecutivo en avanzar en el mecanismo efectivo de cambio en el régimen de determinación de penas. Y me parece responsable, además, señalarlo en esta comisión en particular, porque en esta comisión es la que ha estado estudiando los proyectos que tienen impacto en ese sentido, y por lo tanto yo agradezco la disposición del señor presidente para tratar de buscar una fórmula que permita conciliar el deseo del Ejecutivo de avanzar en este sentido con no desnaturalizar el objeto pretendido por el proyecto. Lo segundo tiene que ver con modificaciones al Código Procesal Penal. Esas modificaciones al Código Procesal Penal, algunas están contenidas en este proyecto y otras fueron explícitamente señaladas por el fiscal nacional en su presentación. Algunas de ellas, una buena parte de ellas, forman parte de cuestiones que están vinculadas a una mesa de trabajo que sostiene el Ministerio de Justicia en la actualidad con el Ministerio Público y que tienen efectos en este proyecto. Hay algunas de ellas que están vinculadas a este proyecto. Paso a explicar en términos sencillos. La primera tiene que ver con dar protección efectiva a los fiscales, ¿no? Esto agregando un artículo 78 ter nuevo para dar protección efectiva a los fiscales. Esto es una preocupación central que en la actualidad tiene el fiscal nacional. Existen reglas específicas que están vinculadas al aumento de pena en el caso que se atente en contra de ellos. Sin embargo, es necesario disponer de reglas más específicas sobre el régimen de protección de fiscales, específicamente en aquellos casos que están vinculados a investigación de asociaciones delictivas, y no solo para ellos, sino que también para su familia. En segundo lugar, y esto tiene que ver también con un aspecto que este proyecto trata de abordar, que está asociado a la eficacia del funcionamiento del régimen de persecución criminal. En la actualidad,
la forma y modo en que participan los querellantes tiene una serie de consecuencias en el funcionamiento del sistema penal. Lo que está proponiendo la indicación del Ejecutivo, también compartida con el Ministerio Público en parte de sus exposiciones, es establecer una regla que establezca específicamente la obligación de una especie de procurador común para efecto de agilizar juicios y especialmente la audiencia de juicios complejos. Lo digo, vuestras señorías, porque no solo se están sumando entre juicios complejos aquellos que están asociados a los que uno podría denominar delitos económicos, que suelen ser complejos, o los ambientales, sino que las investigaciones penales vinculadas a asociaciones criminales son delitos complejos que requieren ser, en algún sentido, acotados en ese punto de vista, sobre todo cuando tenemos una multiplicidad de querellantes institucionales. El tercero tiene que ver con una preocupación que está asociada a este proyecto de ley, que es la modificación vinculada al principio de oportunidad, específicamente vinculado a la facultad del Ministerio Público respecto de los imputados con reincidencia, ¿no? Recuerden que el Ministerio Público tiene instrucciones sobre este punto, así lo señaló el fiscal nacional, que quizás podríamos no estar en esta discusión si algunas de esas instrucciones se hubieran cumplido adecuadamente, y el hecho de reconocerlas legalmente apunta en el sentido correcto, ¿no? La cuarta indicación está vinculada a la suspensión condicional del procedimiento, también en el propósito directamente perseguido por este proyecto de ley, de modo de vincularlos a aquellos que hubiesen aceptado previamente suspensiones condicionales y no hubiesen sido cumplidas o hubiesen incumplido los acuerdos reparatorios, ambos en los términos que este proyecto ha buscado. La quinta también está directamente vinculada a el propósito perseguido por el proyecto original, que está vinculado a la suspensión condicional para el tratamiento de drogas y alcohol, ¿no? Y lo que hace la indicación es establecer requisitos para que esto sea procedente, en algún sentido también reconociendo la buena práctica que ha existido sobre el funcionamiento de ellos en los proyectos que se han desarrollado en el pasado. De hecho, tenemos experiencias positivas sin necesariamente incrementar los costos para el funcionamiento del sistema y, por lo tanto, la indicación está asociada en ese sentido. Ustedes saben, vuestras señorías, también que producto de las audiencias que han tenido acá, uno de los problemas centrales que tenemos para la eficacia de la persecución criminal, que es uno de los aspectos que apunta este proyecto, tiene que ver con la demora para el funcionamiento de los mismos. Y por el mismo sentido, forma parte de una conversación previa, que de hecho, que si no estuviera en este proyecto, nosotros los incorporaríamos en otro, ¿no? Esto es lo que quiero decir con esto. Forma parte de un acuerdo bastante transversal, que tenemos que incorporar normas que permitan convenciones probatorias de modo de evitar la dilación en la tramitación de juicios, particularmente los juicios orales, que lo que provoca al final del día es que tengamos demoras excesivas en tramitación de juicios orales que afectan la persecución criminal severamente. La séptima indicación está vinculada al testigo hostil, es decir, aquel que se ha negado a contestar las preguntas que puedan formularse, de modo que pueda invertir la regla de modo que sea de modo inductivo y cerrada. Es una regla procesal, pero que es bien relevante para efectos de la persecución. La forma, en la octava, que está asociada a la manera en que se incorporan documentos en juicio. En la actualidad tenemos lamentablemente una práctica que está afectando el funcionamiento del sistema, en la manera en cómo se incorporan los documentos en juicio. De hecho, se explicaría que en algunos juicios estén programados para 2 años, lo cual es absurdo. De hecho, esa es otra norma que si no la incorporáramos acá, igual nosotros la tendríamos incorporada en otro proyecto. Es un proyecto de acuerdo bien transversal en ese sentido. El siguiente está asociado al abreviado, que es subir el techo máximo a 10 años y algunas modificaciones que están destinadas a la rebaja facultativa. Por último, la cooperación eficaz en materia de crimen organizado, que es un asunto que específicamente pidió el Ministerio Público en sus presentaciones. Así, señor presidente, honorables senadores, el propósito del Ejecutivo es contribuir a que este proyecto haga más eficaz la persecución criminal y precisamente trate de buscar pena efectiva en el caso de la reincidencia, haciendo la observación que la manera en que está presentado en esa primera parte, nosotros entendiendo muy bien el propósito perseguido por los autores de la moción, nosotros creemos que tiene un impacto de regulación estructural, por eso el Ejecutivo ha presentado las indicaciones del modo que lo ha presentado, pero de nuevo agradezco la voluntad del presidente de poder llegar a un acuerdo para que
las normas de este proyecto sean conciliables con aquellas que estamos discutiendo y que es voluntad del Ejecutivo apurar especialmente en la parte general del Código Penal. Y con esto cierro, vuestra señoría. Tenemos una gran cantidad de proyectos que están modificando y alterando el régimen de penas y por lo tanto hay una razón estratégica para el Ejecutivo y para este Congreso para hacerse cargo de él, de modo que yo sé que no es responsabilidad de esta comisión en particular, pero sí muchas de las decisiones que adopta están vinculadas a ella, entonces en la medida que puedan dialogar creo que es una ganancia colectiva para poder abordar en el cumplimiento efectivo de penas. Eso nada más, señor presidente, muchas gracias. Gracias, ministro. Y una breve consulta antes de dar la palabra a mis colegas, que tiene que ver con un tema metodológico. Suponiendo de que uno avanza en una redacción que conversa con la propuesta que hace el Ejecutivo, o sea que en el fondo conversa con lo que ustedes desean que sea el nuevo esquema del capítulo 1 del Código Penal General. ¿Cómo, si es que nosotros avanzáramos en este proyecto como está, esa redacción actual, dado que el general no va a estar aprobado, suponiendo que se demora más el trámite que está hoy día en la Cámara de Diputados, ¿cómo hacemos de que en la transición no quede una redacción que en el fondo, en un esquema como el Código Penal actual, no converse porque todavía no ha nacido ese nuevo esquema general? Entonces le quería preguntar cómo se imagina si una lógica transitoria, cómo hacemos que se empalmen ambos procesos. Sin perjuicio que yo creo que debiéramos buscar una solución en conjunto para eso, y ahí es relevante también los equipos asesores de vuestra señoría. Lo voy a plantear en los siguientes términos, esto forma parte de una discusión un poco más estructural. Es mi opinión como ministro de Justicia que nosotros no vamos a avanzar en el nuevo Código Penal si es que nosotros nos segmentamos la parte general, que es donde está vinculada la determinación de pena, del resto del texto. De hecho, las audiencias de la parte general del Código Penal ya terminaron, hay un periodo de indicación abierta y tenemos una comisión conjunta Cámara-Senado, Comisiones Unidas Cámara-Senado en la Comisión de Constitución para abordar este tema. La propuesta del Ejecutivo desde ese punto de vista es, dado que este proyecto pasa para acá y luego pasa por Constitución, es tratar de lograr el compromiso transversal de que avanzaremos en ese sentido. Nosotros haremos nuestros oficios también con la Comisión de Constitución de la Cámara para lograr el mismo fin, porque la principal preocupación, senador y estimados senadores, es que estemos sacando proyectos que luego no estén dialogando en el sistema de pena. Eso, como hemos sacado mucho en el camino, entonces es tratar de buscar un mecanismo que permita conciliar esos criterios básicos en este proyecto, probablemente no la forma tan estructural que está ahí, y dejando la cuestión más estructural al otro proyecto, pero sí teniendo en consideración que no podemos seguir generando discusiones sobre penas sin hacernos cargo del principal aspecto. Eso obliga al Ejecutivo a tomar una opción, y es que el nuevo Código Penal que está en condiciones de avanzar es la parte general, es decir, la parte de determinación de pena, de modo de dejar la parte especial, que son los delitos, en concreto y en específico, para la discusión siguiente, teniendo la prioridad. Como tenemos la oportunidad de que este proyecto también va a la Comisión de Constitución con posterioridad, de modo que el acuerdo que se logre acá también se transmite a la Comisión de Constitución del Senado, y esa es una comisión que está integrada a las Comisiones Unidas con la Cámara y poder avanzar. Es voluntad del Ejecutivo que ese proyecto también tenga urgencia, y ese es un poco el mensaje, senador. La voluntad del Ejecutivo no es retrasar este proyecto, la voluntad es tratar de buscar el mecanismo más armónico porque yo creo que al final de esta legislatura debiéramos tener relativamente resuelto el mecanismo de determinación de pena. Muy bien, le ofrezco la palabra a los colegas, luego de la exposición del ministro. Senador Flores. Presidente, bueno, en este idioma, no solamente legislativo, sino que es legal puro y duro, debemos entender entonces que la participación del gobierno en este proyecto va a estar referida, no sé si exclusiva, pero a lo menos
prioritariamente respecto de la discusión de cómo afecta el capítulo primero en términos de lo que estaría presentando en la Comisión de Constitución sobre la modificación del Código Penal, para poder avanzar en particular sobre los tipos de delitos o faltas que establece este proyecto, entendiéndose que a su vez, por su intermedio presidente, le consulto al ministro si es que efectivamente vamos a ir alineando la visión del Ministerio de Justicia, del Ejecutivo, con lo que es la idea matriz de este proyecto. Pero el debate que sugiere y la participación del Ejecutivo es respecto de cómo vamos a alinear este proyecto con lo que ya se está trabajando en la modificación del sistema de penas en general. Entiendo que así ha sido planteado en resumen, ¿no? Gracias, presidente. Le propongo, si es que hay algún otro senador que quiera hacer alguna consulta. Yo me sumo a una consulta, ministro, y le agradezco su presentación. Yo quisiera que usted nos pueda graficar, muy sencillo, cómo se imagina los elementos que tiene este proyecto de ley en el contexto del nuevo articulado que está proponiendo el Ejecutivo. O sea, qué elementos de la actual descripción penal que tiene este proyecto de ley, que lo que hace es efectivamente prohibir que puedan existir salidas distintas a la pena efectiva en el caso que haya reincidencia, que se hace cargo de una serie de vicios que tiene el sistema. ¿Qué elementos usted rescataría para adelantar la conversación que van a tener nuestros asesores? Porque en el fondo, al final, la decisión es política entre nosotros. Los asesores, al final, nos van a comunicar las convicciones que tengamos cada uno de los actores políticos, van a tratar de buscar puntos de encuentro. Entonces, yo con total franqueza me encantaría que usted me describiera cómo es su proyecto de ley de reincidencia, o qué es lo que usted tiene en la cabeza que sería positivo para Chile. O sea, al final todos aquí buscamos lo mejor para Chile. Tanto el profesor Jean-Pierre Matus, que probablemente es uno de los autores intelectuales de esta propuesta, como usted, como ministro de Justicia. Entonces, ¿cómo se visualiza usted el contenido de este proyecto de ley en ese nuevo esquema? ¿Qué elementos le preocupan que no debieran estar? ¿Qué elementos le preocupan que sí se pueden mantener? Con total franqueza, porque eso nos va a ayudar a que nuestros asesores finalmente, en caso de que lleguemos a acuerdo, puedan trabajar con mayor fluidez. Señor presidente, por su intermedio, respondo las preguntas. Sobre la pregunta del senador Flores, es correcto que eso es lo que busca el Ejecutivo. El Ejecutivo lo que busca es persuadir y tener claro que lo que estamos haciendo tiene un efecto general. Es decir, que la evaluación nuestra como Ejecutivo es que el proyecto de ley y los aspectos que están vinculados a la eliminación de penas de prisión, en casos de 1 y 60 días, como en la pena mínima de 1 año, tiene un efecto general sobre el régimen de determinación de pena. Entonces, que pareciera ser muy quirúrgico, pero en rigor tiene un impacto general en el modelo de determinación de pena. Y lo que a nosotros nos parece es que el modelo general de determinación de pena requiere una discusión global que está precisamente en el libro primero del Código Penal. Eso es lo que quiero decir, es que a propósito de que efectivamente se cumpla, o sea, en esta parte el proyecto de ley busca cumplimiento de pena efectiva. ¿Okay? Si eso es así, entonces en ese modelo de marco rígido es hacia donde nosotros estamos avanzando en el nuevo Código Penal, en la parte general. Ahora, uno podría decir, y esto es lo relevante, hay muchos gobiernos que han venido discutiendo sobre este tema y en consecuencia la manera en cómo se ha generado la discusión está llevando al gobierno a la convicción de que pareciera necesario separar en la discusión del Código Penal la parte general, que es donde está la determinación de pena, de la parte especial. Es un tema, es una conversación que va más allá de esta comisión, que requiere acuerdo de la Comisión de Constitución, o sea, que requiere un acuerdo bien transversal. Sería bueno, ministro, que profundice lo que acaba de decir, que yo sé que es muy profundo y muy relevante, los elementos que están en cada una de esas dos partes, para los miembros de esta comisión. Sí, porque lo que nosotros, a ver, es cuando uno analiza la evolución que ha tenido este Congreso en los últimos años, este Congreso lo que ha ido buscando, a propósito de los efectos que tiene la aplicación de la Ley 18.216, ha hecho dos cosas este Congreso, si uno lo mira en el largo plazo. Si uno mira prospectivamente, el Congreso lo que ha ido sumando es, para aquellos delitos que ha ido considerando contingentemente más graves, pena efectiva, es decir, que no tengan beneficios. Y eso ha provocado una discusión en el Tribunal Constitucional. Y está lleno, está Ley Emilia, Casa, en fin.
no quiero hacer un juicio de la discusión constitucional. Lo que quiero decir es que en la medida que este Congreso ha ido legislando temas de penas y seguridad, lo que ha ido haciendo es estableciendo un marco de penas rígido para cumplimiento efectivo. Esa es una matriz. Y eso ha ido cambiando los elementos de determinación de la pena general que tienen los jueces. Entonces, como que esa parte del Código Penal, como que hoy día los jueces tienen esa parte, pero luego tienen que estar mirando como reglas más especiales en el fondo. Entonces, pero parece que la voluntad general del Congreso es avanzar hacia penas efectivas. Eso es lo que apunta este proyecto. Cuando uno es quirúrgico, pero es importante por el impacto a qué tipo de criminalidad se le está aplicando. Por eso eso es un impacto tan general. Y el segundo aspecto que ha estado haciendo este Congreso es reducir... Solo para profundizar lo que usted dice, colega, yo creo que esto es importante desde el punto de vista de entender lo que estamos haciendo. ¿Por qué lo que dice el ministro? Es porque dado que estamos hablando de reincidencia, este marco rígido para reincidencia se aplica a muchos casos. A eso es lo que se refiere el ministro con que este proyecto de ley tiene un carácter más general. O sea, que a pesar de que es quirúrgico, porque es para un caso específico, en el fondo se aplicará a muchos tipos de... Y es general por la masividad de casos que ingresan al sistema. Es que esto es bien relevante porque cuando usted mira las cifras, hay cifras que están en el proyecto, el senador lo expuso la otra vez en la discusión en general, pero cuando uno analiza las características, lo que uno ve inmediatamente en el sistema, que más o menos tenemos 47-46% de todo lo que se ingresa por delitos que se investiga. Lo demás se va con imputados desconocidos. Entonces eso genera un efecto brutal. Y luego, de cómo se va discriminando en la aplicación, tiene otro efecto. El otro efecto que tenemos, que esto se ha discutido a propósito de otros proyectos, es que cuando tiene delitos con pena de multa, el problema es que no hay quien persiga el cumplimiento efectivo de la multa. Por lo tanto, la proporción entre condenas de multa con pago de multa efectiva es muy bajo. No sé si me explico bien. Entonces, el efecto natural del Congreso es buscar pena efectiva, porque los otros medios lo que no está haciendo es que no está aplicando. Dicho esto, siendo muy quirúrgico, el impacto es muy general por el tipo de ingresos que tiene el sistema. Entonces, en opinión del Ejecutivo, y eso que yo creo que lo relevante de la advertencia es, si eso es así, deberíamos ir de nuevo a ajustar la parte general, que es la que se ha estado discutiendo con ese fin, porque esa parte general se ha ido discutiendo con ese fin. Por cierto, el otro efecto que ha producido son los ajustes a la ley 18.216, que es el caso de los beneficios. Entonces, hubo un momento en que el Congreso del 2010, después de la crisis del 2010, la crisis carcelaria del 2010, el Congreso aprobó ley de indulto general y luego aprobó leyes para permitir más flexibilidad a la aplicación de la ley 18.216. Como el senador Casa ha explicado en varias oportunidades, el efecto de esa ley es que, claro, yo tengo que ser reincidente para el cumplimiento efectivo. Salvo que venga mi delito de alguna de las normas especiales que se han ido aprobando que me genera pena efectiva. Entonces eso lo que genera en el sistema institucional chileno es que usted tiene como dos mecanismos que no están dialogando. ¿Sí? Lo cual en temas de seguridad es un tema bien relevante porque al final del día es el cumplimiento reduce impunidad. Y además que la suspensión condicional puede no generar condena. Claro, entonces, lo que pasa es que tenemos además un problema de claro, que hay reincidencia para el sentido común, pero legalmente es que el personaje que tiene suspensión condicional no tiene condena. Entonces yo ahí por eso quiero porque quiero responder eso primero y luego después quiero responder al senador Cast. Entonces, ese es el objetivo. Y el objetivo, a mí me parece que dadas las magnitudes de reformas que ha tenido el Congreso, entonces, luego que tuvimos ese ajuste de la ley 18.016, el Congreso ha ido reduciendo ha ido imponiendo exigencias adicionales para obtener libertad, algunos beneficios de la ley 18.016. Y de hecho se han ido sumando. Y lo que eso provocó es que hoy día el número de libertades que se otorga son muy bajos, de acuerdo a la ley 18.216. Bajísimo. Entonces, eso es como que usted hubiera entrado por la puerta de atrás al cumplimiento efectivo. ¿Sí? Entonces tenemos un problema, esto no es un tema de esta comisión, es la manera en cómo ha ido funcionando el Congreso en la aprobación de las leyes en los últimos años. Entonces, en nuestra opinión, es necesario poner atención, si eso es así, bueno, de una vez al régimen de determinación de penas y por lo tanto de cumplimiento efectivo. Y para que eso sea posible y sea creíble, porque ese es el otro tema, ¿cuán creíble es esto?
Claro, uno puede decir, vamos al nuevo Código Penal. Sí, pero ¿qué parte del nuevo Código Penal? Porque ya hemos tenido 3 iniciativas previas. Parecía que lo que nosotros debiéramos desglosar esa discusión en la primera parte, que es determinación de pena, que es la que yo creo que está generando más ruido en el sistema institucional. Esa es la voluntad del Ejecutivo. Ahora, ¿cómo tratar de conciliar esto? Que es la pregunta que me formula. Lo que quiero decir en esta primera parte de la respuesta, senador Flores, es o en este proyecto o en otro. Pero este es un tema en el cual tenemos que hacernos cargo, porque si no, nos vamos a seguir tropezando y los jueces van a terminar con un problema de cuál es el criterio que aplican, y los fiscales también lo que buscan es tener una regla común básica, etc. Y por eso la voluntad de avanzar en este punto, yo creo que tenemos que lograr un acuerdo transversal, al menos para aprobar en esta legislatura esa primera parte, que es la parte general, que creo que simplificaría buena parte de otras discusiones que ha estado teniendo este Congreso en parte especial. Para la segunda, entonces, para responder al senador Kast respecto a la segunda, a mí me parece, senador, que en lo que se refiere a las normas procesales penales, o sea, la procesal penal, la modificación del Código Procesal Penal, es un lugar que tenemos aproximaciones relativamente compartidas. Por eso el Ejecutivo separó como indicación 1 para el Código Penal y la dejó separada para las normas del Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque el principio de oportunidad es Código Procesal Penal. Por ejemplo, suspensión condicional, Código Procesal Penal. Entonces, nosotros creemos que en esa parte, o sea, está clarísimo dónde están los acuerdos, dónde están más bien las fronteras de la aplicación. Entonces, por eso, si ustedes miran la estructura de las indicaciones del Ejecutivo, uno tiene Código Penal por el efecto que tiene en prisión, pena efectiva, y por la otra, los ajustes al Código Procesal Penal. En esta segunda parte, es altamente probable que el tema lo despejemos muy rápidamente. Y respecto al primero, es probablemente el ejercicio más que nos va a tomar no tiempo, sino que mucha precisión. O sea, por eso yo haría, para responder a su pregunta, senador, que la manera, en nuestra opinión, de abordar el consenso inicial es todas las reformas al Código Procesal Penal, a la espera de que los equipos se puedan poner de acuerdo en cómo conciliar la determinación de pena. Eso sería, senador. Muy bien, yo les propongo, colega, no sé si alguien tendrá otra consulta. A mí por lo menos, a buen entendedor, pocas palabras. El ministro ha sido explícito en su declaración, más allá que tiene que tener cuidado también hasta qué cosas verbaliza de la parte donde va a ser más delicado llegar a acuerdos. Pero yo creo que hay un buen ánimo, hay una buena disposición, hay una discusión honesta en esta materia, y yo también obviamente le deseo al ministro la mejor de la suerte en el otro proceso, que es un proceso que, independiente de que no es parte de este proyecto de ley, para nosotros también es muy relevante como Comisión de Seguridad. Senador Flores me ha pedido la palabra. Solamente para tal vez precisar y tener la comprensión absoluta de lo que el ministro ha planteado, porque de lo que puedo deducir es que, claro, ese pareciera que es el estilo, ¿no? Mandan a decir, otros dicen, parece que, en fin, no voy a entrar, pero no es su caso, a propósito del contexto de lo que estamos viviendo. Lo que yo entiendo es que estaba pensando exactamente en eso. Lo que yo entiendo, en este caso, ministro por su intermedio presidente, es que, a ver, por un lado, el ministerio intentaría avanzar en lo estructural, en la Comisión de Constitución, a través de otro proyecto, para poder después alinearlo con una serie de proyectos particulares que modifican el componente general del código. O, lo que también entendí, y eso no me queda claro, si es que este proyecto pudiese servir como punto de partida y discusión para hacer lo mismo desde esta comisión y no desde la otra iniciativa, porque así lo entendí. O sea, este proyecto y este ejercicio pudiera permitir entonces generarse esa discusión y buscar ese, comillas, acuerdo para una modificación, lo cual generaría una, no digo postergación, digo generaría el obligatorio espacio
para tener esta discusión en general de la modificación del Código Penal, que va a servir para otras particularidades, y eso significa entonces que tendríamos que estar disponibles nosotros, en mi caso, por supuesto, para poder tener ese debate, que yo creo que es mucho más relevante que la particularidad de este proyecto, que de suyo es importante, pero lo que estaríamos entonces es generando las condiciones para poder modificar estructuralmente algo que va a servir para otros proyectos. Entiendo que es así, presidente. Gracias. Yo voy a dejar que el ministro le responda, pero yo creo que hay algunos matices a su interpretación. Ministro. No voy a aclarar, porque yo creo que he sido claro. Yo le quiero ser bien franco, senador. Yo creo que nosotros necesitamos sumar voluntades para avanzar en el caso del régimen de determinación de pena. Nosotros estamos administrando, para efecto de la tramitación de ese proyecto, el proyecto que presentó el presidente Piñera. Para ser bien transparente. Y esto no es un problema de autoría, es un problema que el país necesita resolver el tema del régimen de determinación de pena. Y si no resolvemos ese problema, vamos a seguir discutiendo caso a caso y vamos a seguir generando este enredo de marca mayor. ¿Por qué? Porque los proyectos en particular tienen propósitos que son relativamente compartidos. Entonces, por eso yo le quiero ser franco, la razón del Ejecutivo de plantear este debate acá es porque nosotros necesitamos a la Comisión de Seguridad involucrada también en esta discusión. Y sobre todo si este proyecto después pasa a la Comisión de Constitución del Senado. Y nosotros necesitamos sumar, desde el punto de vista de política pública, nosotros el seguir modificando y rigidizando el sistema parceladamente solo tiene efectos globales negativos al final del día. Y por eso yo distingo la parte procesal penal, que yo creo que está clara, dónde está la discusión, dónde pueden estar las diferencias y todo, la extensión de la oportunidad, en fin. Yo creo que hay más acuerdo ahí que cualquier otra cosa, de esta otra sección. En esta otra sección, lo que nosotros trataríamos de buscar es un acuerdo con los miembros de la comisión, de modo que sin desnaturalizar el proyecto, que lo que busca es pena efectiva en reincidencia, también exista el compromiso de que nosotros tenemos un debate que es mayor, que se encuentra en la discusión de la parte general del Código Penal, que para eso nosotros necesitamos desglosar ese proyecto en esa parte general, y para eso nosotros necesitamos la voluntad de esta comisión. Esa es para hacerle súper transparente, eso es. Y senador Flores, yo quisiera profundizar en la misma línea del ministro, que el que estemos discutiendo esto también ayuda a poner presión a la Comisión de Constitución, porque acuérdense que el acuerdo de la sala es que la Comisión de Constitución va a tener 2 semanas, una vez despachado de acá, para poder despacharlo. Entonces, eso fue lo que se acordó finalmente. ¿Se acuerda cuando tuvimos esa discusión en la sala? Entonces, es positivo también de que por un tema particular, que al final no es tan particular porque es bastante general la reincidencia, ¿cierto? No estamos hablando de un delito específico, le facilite también al ministro del Gobierno a que la Comisión de Constitución, tanto del Senado como de la Cámara, que además tienen acuerdo de trabajar unidas, puedan acelerar esa discusión. Entonces yo creo que este proyecto genera una externalidad positiva, sin prejuicio que nosotros aquí no vamos a resolver todo el tema del Código Penal. Vamos a tratar de que, si es que llegamos a acuerdo con el Ejecutivo, nuestra propuesta converse con lo que el Ejecutivo tiene en mente para lo general. Así es. Así que muy bien. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.